Ayer estuvimos indagando acerca de la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos. Y según Lucas, el capítulo 9 y el versículo 18 y 19, la Biblia dice, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. La versión que leímos ayer, no leímos esta misma pregunta de Jesús, recuerdan ustedes, registrada en Mateo. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta a su vez de Jesús a la declaración de Pedro fue, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos. Y dijimos que Jesús es como esa huella del oso que mi esposa vio en un bosque de la ciudad de Burlington, en Ontario, Canadá, y que la lluvia finalmente disipó como para mostrar la evidencia de que había ahí un oso y que hizo que finalmente se arruinara nuestro paseo por el bosque, pero que estimuló esta reflexión que mencionamos ayer, la huella que no deja huella. La huella del oso fue una visión que tuvo mi esposa y que no pudo transferir toda vez que el agua la lluvia había borrado la huella. Y dijimos que Jesús es la huella que no deja huella, que nosotros no adoramos a Jesús como consecuencia del razonamiento, no es la conclusión o la inferencia de un silogismo lógico, ni tampoco adoramos a Jesús por pruebas arqueológicas de su existencia o porque haya dejado una biografía que nos impactó o haya impactado al mundo. Adoramos a Jesús porque no nos ha revelado carne y sangre acerca de su naturaleza divina, sino nuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que es el Espíritu Santo el que graba en nosotros esa huella que no deja huella, que es Cristo Jesús en nuestro corazón. Y ahora yo elegí precisamente el capítulo 9 de Lucas, que es el evangelista que más habla de las oraciones de Jesús, para tomar justamente la pregunta que hizo Jesús a los discípulos ayer y que leímos en Mateo, retomar esa pregunta e ir precisamente a esta tercera oración que Jesús está elevando en esta semana de oración, la que eleva en el monte de la transfiguración. En el capítulo 9, en el versículo 21, Jesús les manda a los discípulos y les encarga rigurosamente, es el adverbio, de que no digan nada de esto que les va a decir. ¿Y qué es lo que les va a decir Jesús a los discípulos? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
y decía esto a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Qué palabras alentadoras, esperanzadoras y proféticas las de Jesús. En primer lugar, les dice a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que fuera desechado por los dirigentes del propio pueblo a quien había venido a salvar y muerto para resucitar al tercer día. Jesús les anuncia la cruz, pero saben, muchas veces nosotros tenemos ojos para mirar, pero miramos y no vemos. O tenemos oídos, o mejor dicho, orejas para oír, pero no oímos. Miramos y no vemos. Los discípulos no registraron estas palabras. Todavía no las registraron, sino después que se cumpliera la profecía de Jesús en la propia vida de los discípulos, cuando ya tuvieron que dar sus propias vidas al Maestro. El Señor les había advertido: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. 11 salvaron sus vidas porque entregaron sus vidas al Señor. Solamente uno no salvó la vida, el hijo de perdición, según lo dice la Escritura. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? Pregunta Jesús. Y luego el texto hay, registra un pensamiento profundo y un poco enigmático. Pero os digo en verdad de que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿A qué hacía referencia el Señor? Si sabemos que los discípulos murieron y que este registro de Lucas 9 ya, digamos, pasó de este registro, en 2000 años pasaron. ¿A qué hacía referencia Jesús? Vamos a seguir leyendo el texto bíblico para poder responder esta pregunta. Aconteció como 8 días después de haberles anunciado a los discípulos que él iba a morir. Versículo 28 dice que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió el monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo al maestro: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación de
la naturaleza divina de Cristo. Él había dicho que algunos de los que estaban allí verían el reino de Dios antes de morir. ¿A qué hacía referencia Jesús? Precisamente a la transformación o la transfiguración que se dio en el monte Tabor, de la que fueron testigos 3 discípulos, porque a ellos Jesús los apartó: Pedro, Santiago y Juan. Vayamos al relato. El sol agoniza y enrojece la tarde. La luz del poniente resiste fatigosamente desde la cumbre el avance de la oscuridad. Y ahí están Pedro, Santiago, Juan y Jesús. 4 hombres cansados y tristes suben la cuesta. ¿Por qué tristes? Bueno, Jesús les había anunciado que pronto partiría. No lo habían registrado plenamente, pero los discípulos se sentían entristecidos porque Jesús estaba entristecido. Apenas una luz ilumina el sendero de los caminantes. Pronto los sobrecoge la oscuridad y espesas nubes rodean su cuerpo en la cima de la montaña. A medida que avanza la noche, aumenta la angustia de Jesús, porque ya ve que el reloj marca las horas. La cuenta es regresiva y ya no hay vuelta atrás. Está comenzando a transitar la senda que lo conducirá al sacrificio. Su ida al monte inaugurará ahora la última etapa de su ministerio. Ya había dicho que pronto moriría. Ya había aceptado esa realidad como un hecho irreversible. Esta realidad Jesús la fue aceptando a base de oración. Mis queridos, yo quiero decirles que la oración nos ayuda a ver la realidad y nos ayuda a aceptar el plan de Dios para nuestras vidas. Hay 2 cosas que nosotros tenemos que tener muy presentes en nuestras vidas. Una es que la necesidad que tiene nuestro corazón de Dios es nuestra mayor perfección. Nuestra mayor perfección no son nuestros méritos, nuestras buenas obras, nuestra conducta, todo lo que podamos hacer. No. Nuestra mayor perfección es nuestra necesidad de Dios. ¿Cómo queremos convencer a un ateo? Diciéndole que vamos a orar para que en su corazón surja la necesidad de Dios. Porque cuando surge la necesidad de Dios, entonces todas las cosas espirituales se encaminan. Esta es la primera gran verdad. Jesús tenía necesidad de su Padre, necesitaba a Dios. Él oraba y él iba descubriendo su propio destino e iban confirmando su vocación mesiánica en base a la oración. Y al aceptar la voluntad de Dios, estaba dispuesto a aceptar todo lo que le ocurriera en este mundo. La segunda gran verdad, mis queridos, es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, estamos dispuestos a aceptar todo lo que venga, con alegría, ya sean cosas que nosotros juzgamos como buenas o algunas que en nuestra mente finita podemos llegar a juzgar como dolorosas o malas. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para su bien. Estas 2 verdades estaban muy presentes en la vida de Jesús. Se habían hecho carne en el corazón de Cristo a través de la oración. Para Cristo su Padre era una necesidad. Y en segundo lugar, la voluntad de su Padre siempre era mejor que la suya propia. Por eso vamos a ver cuando oran en el Getsemaní, esa preciosa oración: Padre, pase de mí esta copa, pero si no puede pasar, que se haga tu voluntad.
Hacer la voluntad de Dios no es fácil para el corazón humano. ¿Por qué? Porque tenemos que deponer nuestro propio yo. Pero hete aquí que nuestro yo es una ilusión. Ya lo dice el evangelista cuando acabamos de leer en el capítulo 9 de Lucas. El que elige este mundo y el que elige la ilusión de su propio yo termina destruido en el mundo. A ver, vamos a leerlo nuevamente, porque nadie mejor que el evangelista San Lucas registra esta gran verdad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es hacer la voluntad de Dios con alegría. Porque todo el que quiere salvar la ilusión de su yo, lo perderá. Y todo el que pierda su yo o la ilusión de su yo, a causa de mí, se salvará. Pues, y esta pregunta penetra en lo profundo como una daga de doble filo en nuestro corazón. ¿Qué te aprovecha si ganas todo el mundo y te destruyes con él y te destruyes a ti mismo? El yo escondido en nuestro propio yo es una ilusión, es una vela que pronto se apaga por el viento. Pero cuando esa llama de la vida está escondida en Cristo, permanece encendida para siempre. En esto consiste la vida eterna, en creer que Jesús es nuestro Salvador. Y esta es la luz del mundo, Jesús, que ha venido a iluminar el mundo en esta hora de pandemia y en esta hora de oscuridad, para decirnos, yo soy la luz del mundo. Solamente el combustible de la fe hace que esa llama permanezca encendida y que el yo, nuestro yo, tan pequeñito y tan insignificante, adquiera significado, adquiera valor, gracias al valor que le da la fe en Cristo Jesús. Él es el eterno. Ayer dijimos que las dos vías del conocimiento de Dios son el propio corazón, Santiago 1:21. Apartaos de toda malicia y permitid que germine en vosotros la palabra sembrada en vuestro corazón. Es en el corazón que Dios sembró la palabra y es en el corazón donde nosotros vamos a permitir que germine la palabra para que dé frutos de vida eterna para nuestra vida. Pero además, nuestra vida está bajo el amparo de las estrellas. Los cielos cuentan, el firmamento anuncia el poder de tus manos, dice David. ¿Por qué está bajo el amparo de las estrellas? Porque del cielo viene la salvación, no de la tierra, del cielo viene la salvación. Y con los asuntos del cielo no nos podemos meter, porque no somos nosotros los que manejamos nuestro destino. No manipulamos a las estrellas. Ellas son las que nos guían. Esta es una metáfora, obviamente. La que nos guía es Dios. Dios es una figura que estoy usando. El cielo es una figura que estoy usando para hacer referencia a ese Dios que nos guía siempre de la mejor manera. Jesús ya ha aceptado la realidad de su muerte. A Jesús le resultaba tan ajena la muerte como que Él era la vida. A nosotros no nos resulta tan ajena la muerte, porque la padecemos eh, en tercera persona, hasta que cuando la padecemos en primera persona no nos damos cuenta que es tan cruel. Lo que es cruel es el miedo a lo desconocido. Pero Jesús era la vida. Pensemos que Él no había nacido para la muerte. Él era la vida. Él asume
su muerte y su sacrificio con un fin redentor, expiatorio, para salvarnos a nosotros. Nosotros morimos como consecuencia de la obra del pecado en este mundo. Morir para nosotros es una obra de la naturaleza. Para Jesús, morir fue una decisión, porque Él era la vida. Y esta decisión no le fue fácil. Esta decisión Él la asume en oración. Por eso vuelvo a la oración de Jesús, para que ustedes vean, mis queridos hermanos, el poder que hay siempre en la oración, para que asumamos nuestro destino, para que asumamos todo lo que nos ocurra, para que amemos a Jesús y para que digamos con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo podemos decir el morir es ganancia sin Cristo? Es imposible. Solo con Cristo podemos decir, para mí el morir es ganancia, porque Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia, vida eterna. Esta es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. El momento ha llegado, ahora necesita más que nunca la fuerza que proviene del Padre. Por eso lo busca en oración, ahí en el monte. A poca distancia de los discípulos, Jesús derrama sus súplicas ante el Padre Celestial con fuerte clamor y lágrimas, e implora fuerzas para soportar la prueba inminente que ha de padecer, la cruz. También intercede por los discípulos para que en esa hora no le falte la fe. Oh Jesús, tan honda es tu tristeza como tu amor. Lo vemos en el monte. El rocío acompaña el paso lento de las horas y va cubriendo como gracia divina a ese hombre que enfrenta su muerte a solas. Sus compañeros de oración caen rendidos por el cansancio y Jesús queda a solas. Y en esa soledad carga con el peso de la tristeza de su muerte vicaria por toda la humanidad. Jesús comprende la incertidumbre de sus discípulos, de Pedro, de Juan y de Santiago, y comprende la tristeza que tienen los discípulos por la suerte de su maestro. Se compadece de esa tristeza. Jesús tenía una gran captación del espíritu de los otros y de las necesidades ajenas. Si las tuvo con los discípulos, ¿por qué no la va a tener hoy con nosotros? Obviamente. Todas nuestras cargas se las podemos llevar a Él. Mediante su oración intercesora, quiere aliviar compasivamente, llevar descanso al pesar, a la tristeza de los discípulos, darle seguridad de que su fe no es inútil. Y le pide al Padre una manifestación de la gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese. Solo una manifestación de su divinidad consolaría a aquellos tres hombres en la hora de sus propias agonías. Sería una anticipación del reino de la gloria antes de que murieran, para que ellos mismos testificaran a los otros discípulos, a fin de que mediante el testimonio se pudieran alentar en sus horas más oscuras. No se olviden que Jesús sabía que los dejaría solos como ovejas en medio de lobos. Jesús sabía que iban a transitar también sus propias cruces, iban a transitar sus propios martirios, sus propios viacrucis, sus propias muertes. Y por eso ora por una anticipación del reino de la gloria. Y saben, la oración de Jesús en el monte es respondida. Mientras está postrado humildemente sobre el suelo, los cielos se abren y una irradiante luz desciende sobre el monte, rodeando su figura. La divinidad que descansa en su interior comienza a refulgir a través de su humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose del polvo, Cristo se destaca ahora con majestad divina y lo imaginamos. Desaparece la angustia de su alma, su rostro brilla ahora como el sol.
la oscuridad huye. Los discípulos se despiertan y contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro miran el cuerpo radiante de su maestro y ven que Jesús no está solo. A su lado hay dos seres celestiales que conversan íntimamente con el maestro. Son Moisés, el gran legislador, y Elías, el gran profeta. En Moisés y en Elías está representado todo el Antiguo Testamento. Están representados en los profetas y el legislador. La ley y las profecías. Todo el Antiguo Testamento están allí representados a través de estos personajes que habían venido a consolar al maestro. Como si todo lo escrito en la historia de Israel hasta ese momento encontrara su verdadero significado en el encuentro de aquellos dos hombres con el Cristo transfigurado. Mientras están aún mirando la escena sobre el monte, una nube cubre a los cuatro hombres y los discípulos temen entrar en ella. Y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Son las mismas palabras que se escucharon en el río Jordán, cuando Jesús levantándose del agua ora. Y nosotros inferimos que la oración de Jesús fue precisamente para confirmar su fe en sí mismo, para reafirmar su misión mesiánica, porque estas palabras, este es mi hijo amado, se escuchan en el río y confirman la oración de Jesús. Y ahora se escuchan en el monte con un agregado, a él oíd, a él escuchad, que en otras palabras significa mírenlo, síganlo, a él, escúchenlo a él. Y luego cesa la voz y Jesús está solo. Los discípulos no cuentan a nadie lo que han visto. La transfiguración fue la respuesta de Dios a la oración de Jesús por una manifestación de su gloria a fin de consolar y de fortalecer, ya no solo a Pedro, a Santiago y a Juan, sino también a nosotros que hemos llegado a las postrimerías de los siglos y de los milenios y que estamos en el atardecer del mundo y en el amanecer de un nuevo mundo. Estas palabras están llenas de esperanza. Jesús se anticipó y nos hace participar hoy a través de la lectura del registro sagrado y de la oración de ese reino que nosotros disfrutaremos por la eternidad cuando Él venga por segunda vez. Cada uno de estos episodios muestra el carácter de la oración. Y yo quisiera decir que la oración tiene tres momentos, o mejor dicho, tiene tres consecuencias. En primer lugar, transforma el rostro de Jesús. La oración es transformadora. En segundo lugar, la oración consuela. Porque cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd, esas palabras nos consuelan, porque tenemos un Salvador. Vinieron para consolar a Cristo Moisés y Elías, y Jesús fue consolado, y nosotros somos consolados también por la presencia de Moisés, el gran legislador, y de Elías, el gran profeta. Ahora nos damos cuenta que los siglos y los milenios confluyen a este momento de la cruz anticipada y este momento de la gloria anticipada luego de la cruz. Hay entonces toda una forma de leer nuestra historia y la historia de la humanidad, y es que toda la historia es el cumplimiento del plan de salvación, porque así lo quiso Dios, porque así lo definió. Pero vayamos al relato de Lucas y veamos la oración transformadora. Es el único evangelista que presta atención a la relación que existe entre la oración de Jesús y la transfiguración. Los otros evangelistas no mencionan la oración de Jesús. Gracias a Lucas también, nosotros sabemos que Jesús oró en el río Jordán. Los otros evangelistas no la registran. Gracias a Jesús, o mejor dicho, a las respuestas de las oraciones de Jesús, sabemos
cuáles fueron los contenidos de las oraciones de Jesús, aunque no aparezcan explícitos en la Escritura. Según Lucas 3, en el río Jordán, según Lucas 9, ahora en el monte de la transfiguración. Y entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hace otra. El rostro iluminado de Cristo no fue simplemente el reflejo de un rayo de luz que descendió de arriba, fue una elevación desde dentro del cuerpo, de lo que siempre estuvo allí oculto por el velo de la carne. Pensemos nosotros que el rostro de Cristo se iluminó gracias a su oración. Yo digo, la naturaleza nos da un rostro, pero nosotros somos responsables de ese rostro a partir de los 40 años. No tengan duda de eso. Nuestro rostro, nuestra mirada, habla mucho de nuestro corazón. A mí me gusta muchas veces perderme y ir a algún lugar donde pueda tomar un refresco, leer en estos días de verano, un libro y mirar los rostros de las personas, los rostros de la gente. Lo estoy haciendo siempre usando mi barbijo, obviamente me lo saco para tomar el refresco, pero lo estoy haciendo muy a menudo porque el confinamiento nos puede hacer mucho daño. Entonces a mí me gusta conectarme con la gente, por lo menos a través de mirar su rostro. Y cada uno de nosotros llevamos una mirada que es tan particular como son nuestras huellas digitales. Cada uno llevamos nuestra propia historia, nuestro rostro. Jesús también la llevaba. Llevaba su historia de oración en su propio rostro. Y cuando tuvo que refulgir, refulgió el rostro de Cristo. Brilló el rostro de Cristo. No fue una luz que vino de afuera, fue una luz que emergió de adentro, de su propia mirada. El rostro de Cristo siempre es dulce en nuestro corazón, porque nos llena de esperanza, nos llena de luz. Quienes hayan visto a Jesús caminando por los polvorientos caminos de Palestina, jamás hubieran pensado que por ahí pasaba Dios encarnado, porque Jesús era Dios encarnado, era humano, sin apariencia para que lo decíamos, dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Detrás de los rostros de esa gente que vemos y que nos cruzamos, hay historias maravillosas. A mí me gusta muchas veces hablar con la gente y preguntarles, no sé por qué, pero se abren rápidamente al influjo de mis preguntas y de mis palabras. Es como que no desconfían y piensan que yo no soy abogado o que no les voy a hacer ningún daño. Y me cuentan sus historias, historias maravillosas. La historia de Jesús es maravillosa, verlo a Jesús caminando por Palestina. Si yo me hubiera tomado un jugo, un vaso de agua, en algún lugar, en alguna esquina de Palestina, y lo hubiera visto pasar a Jesús por los polvorientos caminos de Palestina, y hubiera mirado su rostro, hubiera sabido que Él iba a ser mi Salvador, que era el Salvador del mundo, que era Dios encarnado. Fíjense cómo la humanidad de Cristo velaba su gloria, pero su rostro brilló en el monte de la transfiguración como resultado de sus oraciones humildes y humanas, diarias, perseverantes, personales, íntimas, secretas. Nuestro rostro puede también iluminar la vida de muchas personas si nuestras oraciones tienen también la elevación de Jesús, esas oraciones profundas, secretas, humanas, oraciones llenas de afecto, llenas de emoción, hablando con Dios desde el corazón. La humanidad de Jesús velaba su gloria, pero en el monte estalló su divinidad, gracias en respuesta a sus benditas oraciones. Él estaba allí orando, llorando con lágrimas, y con lágrimas, esas lágrimas luego se convirtieron en lágrimas de alegría cuando pudo ver a Moisés y pudo ver a Elías. Ellos se habían acercado, dice la palabra, para eh, consolar al maestro. Y Lucas dice algo que no dice nadie de los otros evangelistas. Dice que hablaban de la partida de Jesús que iba a ser pronto en Jerusalén. El término partida en griego significa éxodo. Hablaban del éxodo.
Jesús es es el comandante en jefe del ejército de los salvos. Y Él va adelante, venciendo la muerte para que todos aquellos que lo sigan a Él también la puedan vencer y entrar en el reino de los cielos. Ese es el éxodo. Esa es la vida que nos ha tocado. Nuestra vida, tu vida, mi vida, es la vida de un peregrino, la vida de un caminante, la vida de un migrante. Estamos aquí en este mundo como paso, pero paso a la eternidad. ¿Y quién va adelante? El que venció la muerte, Cristo Jesús. De eso hablaba Moisés y Elías, de la partida que pronto se iba a, eh, a, a verificar en Jerusalén, del éxodo de este mundo. Jesús había venido a vencer la muerte y sería vencedor en la cruz. Esto lo vamos a ver en las próximas semanas. ¿Qué lección de vida nos deja este rostro iluminado de Jesús? ¿Qué podemos aprender de este relato? El florecimiento de la divinidad oculta de Jesús en su cuerpo humano nos revela el poder de la oración. La oración nos transforma desde adentro hacia afuera. No somos transformados de afuera hacia adentro, sino que la oración es una experiencia interior, transformadora. Cuando yo digo transformadora de nuestro rostro, estoy usando una figura del lenguaje. Rostro significa vida, transforma la vida, pero es desde adentro hacia afuera. La oración cambia la forma en que vemos todas las cosas. Y aunque las cosas nos cambien, cambia la forma en que las vemos. Porque la oración tiene este poder resiliente. ¿Qué significa resiliencia? Capacidad de poder superar los más terribles traumas que podamos padecer en este mundo. No se olviden que yo les dije que David escribió Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, tú jamás me abandonarás. Por lo tanto, hay en Cristo poder para ser transformados y para ser resilientes, para superar todo tipo de trauma. La oración emerge desde adentro, el rostro refulge desde adentro, es desde la interioridad. La transformación no viene de afuera, viene de adentro. Lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, lo que come. Lo que contamina al hombre es lo que viene de adentro, los sentimientos malos, los sentimientos de homicidio, de adulterio, de engaño, de mentira. Esa fuente hay que purificar. Y esa fuente es purificada solo por medio de la oración intercesora, de la oración secreta, de la oración profunda, de la oración de corazón. La oración cambia tanto la mirada que se dirige a nuestro interior como la que se dirige al mundo que nos rodea. Cambia tanto nuestra mirada que se dirige hacia nuestro interior como la que se dirige al mundo. La oración del publicano cambió la mirada que tuvo de sí mismo y por eso no pudo ni levantar la vista y solo declarar, Señor, soy pecador. Pero él sí fue justificado, mientras el fariseo, tratando de pensar en todo lo bueno que era y todo lo bien que había hecho, y poniendo su mirada fuera de sí mismo, no pudo encontrar a Dios. Y su oración no llegó ni a la copa de los árboles. La transfiguración fue el momento culminante de la devoción constante de Jesús. Y la transformación de nuestras vidas es el momento culminante de la devoción constante por Jesús a través de nuestras oraciones. La gloria velada en las profundidades de la humanidad de Jesús se eleva a la superficie por única vez en el monte. Es un testimonio de quién es realmente Jesús y una profecía de lo que la humanidad va a llegar a ser. Porque dice el apóstol San Pablo, Dios cambiará estos cuerpos muertos. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Quiero terminar esta primera parte haciendo esta oración por ustedes. Jesús, no dejes de buscarme en medio de los ruidos del diario vivir. Quiero ser como los ruiseñores que cantan más fuerte,
en los árboles que están junto a los caminos polvorientos. Llámame en medio de los deberes que absorben mi vida, para que te busque en oración y escuche tu voz que diga, ven, sube aquí al monte a hablar conmigo. Ojalá que nosotros podamos escuchar en medio del diario vivir, como los ruiseñores que cantan más fuerte en los árboles que están junto a los caminos polvorientos por el tráfago humano. Que en medio de nuestro tráfago diario podamos elevar una oración, llamar a Dios a nuestro corazón, ser absorbido por la vida, buscarlo y decirle, Señor, aquí subo contigo. Gracias porque me estás invitando. Dijimos también que la oración es consoladora y nos anticipamos diciendo que Moisés y Elías habían venido a consolar a Jesús y también a fortalecerlo para el momento que había de llegar, el clímax de los siglos, cuando Jesús iba a morir por la humanidad. Aquí la oración se torna en consuelo y dice así, Jesús, que tú seas mi esperanza y que se aferren a ti todos los padres que han perdido a sus hijos y todos los hijos que han perdido a sus padres. Que se abracen a ti todos los huérfanos, los pobres, los desesperados, los angustiados, los esclavos, los ancianos del mundo. Que seas tú la esperanza de todos los que te siguen y de los que aún no te siguen, de todos los que viven para ti y de los que todavía viven para sí, de todos los que mueren para sí y mueren por ti. Que tú seas la esperanza como quisiste serlo siempre de todo el mundo. Finalmente, Jesús queda solo. Moisés y Elías se van. Él es el único que puede salvarnos. Esa soledad es una soledad particular. Nadie va a padecer esa soledad, porque Jesús pisó solo el lagar de Dios para que nosotros no estemos solos en el día de nuestra muerte, para que Él esté a nuestro lado. En la soledad de Jesús se escucha estas palabras del Padre que dicen, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Estas palabras vienen a reforzar el corazón humano de Jesús, a fortalecer su fe respecto del sacrificio que ha de realizar, a poner su voluntad a disposición del Padre, a estar dispuesto a darlo todo por la humanidad. A Él oíd, a Él oíd. La playa del tiempo está sembrada de reputaciones arruinadas y glorias olvidadas. Dice el registro bíblico que el mundo pasará y que si nosotros nos apegamos al mundo seremos destruidos con él. Eso es lo que dice precisamente Lucas capítulo 9. La playa del tiempo está sembrada de reputaciones arruinadas y glorias olvidadas. Y a medida que pasen las edades y que el mundo se vaya alejando del monte de la transfiguración, todo se irá hundiendo más y más profundamente en el horizonte del olvido. La historia humana será olvidada, pero solo Cristo quedará en el monte. Solo Cristo quedará en el monte de la salvación. Solo Cristo quedará para llenar el pasado, el presente y el futuro. Cuando el torbellino del tiempo, de tu precario tiempo, se lleve la hojarasca de tu historia, lo único que permanecerá será Cristo. En tu vida y en tu muerte, solo Él estará a tu lado. Por eso, dice el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es mi Hijo amado. Él es el único digno de ser escuchado, dice el Padre. Porque todas las otras voces se apagarán en el desierto de la vida. Las cubrirá la arena del tiempo y todo morirá en el silencio. Pero como Jesús habla desde la eternidad, sus palabras no pasarán. Cuando el tiempo se acabe y la historia del mundo quede en la nada, el nombre de Cristo será exaltado
por sobre todos los poderes, como el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de la fe porque Él es el Hijo del Hombre que se hermanó con nuestras flaquezas para salvarnos. Por eso, mi querido hermano, escucha esta última oración que quiero elevar en nombre del Señor. Oh Señor, que estás en el monte de la transfiguración y que estás pidiendo por mí, que estás pidiendo por los tuyos en este mundo. Escucha ahora nuestra voz. Queremos que escuches nuestras oraciones. Queremos que nos escuches cuando clamamos a ti. Queremos escucharte en nuestras oraciones. Queremos escucharte en tu palabra. Queremos escucharte en todo tiempo. En tiempos de bonanza, cuando es más difícil escucharte. Y en tiempos de prueba, cuando tú no nos rechazas. Queremos escucharte en la hora de la vida para poder escucharte también en la hora de la muerte. Que Dios te bendiga. Amén.